Mientras que la policía allí puede disparar. Yo le pregunto, allí puede disparar. Allí puede disparar. Le voy a preguntar sobre los sucesos que conocimos ayer aquí en directo, esa nueva muerte a manos de la Policía Migratoria de Estados Unidos, el ICE. No es la Policía Migratoria, es la Policía de Frontera. Se llama de fronteras. La Policía de Frontera, la Policía Migratoria, el ICE, el ICE, para que se quede tranquila, doña Esperanza. Sí. ¿Qué le parece? Porque yo creo que esta segunda muerte, además en directo, en la calle... La otra también fue ahí. Sí, claro, la segunda. La segunda, aparte, o sea, es una muestra más de los excesos que está cometiendo esta policía migratoria. Yo no tengo sé conocimiento de que la qué... policía en España no puede disparar, pase lo que pase. Sí, pero yo le pregunto... Mientras que la policía allí puede disparar. Yo le pregunto... Allí puede disparar. Hasta el más acérrimo defensor de Donald Trump pondría en cuestión esta actuación. Tiene que ver aquí Donald Trump. Esto es una actuación de unos miembros de la Policía de Fronteras esa policía tienen, vamos a ver, está bajo el mando de Donald Trump. Claro que tiene que ver con Donald Trump. Oye, ¿y no tiene nada que ver Pedro Sánchez con el mantenimiento de la Renfe? Pero es que no... Vamos a ver, es que no te puedes imaginar la cantidad de... no podemos juntar una cosa con otra. Pero no te preocupes que yo te voy a defender. Pero es que a mí me gustaría saber cómo alguien puede defender una actuación de esas características, porque independientemente de que una pueda comulgar con las ideas de Donald Trump... Lo que has dicho tú antes. Hoy he escuchado al jefe de toda esa policía en Minnesota, de la frontera, y ha dicho que la persona esta de hoy, no la señora del otro día, tenía una pistola de 9 milímetros con 2 cargadores y que, bueno, los policías le habían dado esta cosa de pimienta, no sé qué. Nosotros ayer en directo vimos yo lo he visto de un señor en el suelo y 8 personas dando patadas alrededor de este señor y pegándole un tiro. Y muy mal. Claro. Mira, es un muerto y 2 muertos ya llevamos ahí. Claro. El 8 de enero, el gobierno de allí asesinó a 30.000 personas en Irán. ¿Cuántas veces he hablado aquí de los asesinatos de los ayatolas? Es que yo estoy en un programa de televisión donde me sale Pablo Echenique y me dice que es que los ayatolas son de extrema derecha. Pero bueno, ¿esto qué? Si están asesinando a la gente, tú y yo somos mujeres, por ponerse mal el velo, asesinaron a una hace 2 años. No tendríamos que hablar de otra cosa, Nuria. A mí es que me indigna. ¿Has hablado de eso? No, y además, en ese sentido sí que creo que hay que hacer un ejercicio de autocrítica para denunciar todos los excesos que se cometen en todo el mundo. Pero desde luego... No todos, no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo, Nuria. Bueno, no es lo mismo. A mí, yo a Donald Trump le defiendo en muchas cosas, no en otras. La primera, en Venezuela. ¿Le puede defender, ¿El qué? En lo que vimos ayer, ¿le puede vamos a ver, pero ¿y tú defiendes que hayan mandado a los trenes Pedro Sánchez? Pero yo le pregunto... Pero que vamos a ver, que Trump no estaba ahí. Y Trump, entre él y el pobre guardián de la frontera, o como se llame, el que está en la frontera, el que ha disparado, pues habrá 6 o 7 intermedios. Vamos, pues no nos vamos a poner de acuerdo en nada, Esperanza. Nos vamos a poner de acuerdo en algo. En algo, en el color, que vamos pero a que estás de acuerdo en que hayan extraído a Nicolás Maduro de Venezuela. Que yo al principio, cuando pero las Trump formas dijo... no, las formas pues no. yo sí. Bueno, pues esto lo hablaremos otro día. Que no le gusta... No tengo más tiempo. No tenemos más tiempo. No tengo más tiempo y no me acaba respondiendo a la que yo quiero. ¿A cuál? ¿Qué quieres que te responda? Te respondo a lo que tú quieras. ¿Qué? No, a lo de Donald Trump. ¿Qué? A que no me lo defienda. Claro que te lo defiendo. No puede No pueden entrar millones de ilegales en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos es un estado federal. A los estados no tienen competencia sobre eso, sobre la inmigración y sobre las fronteras. En el siguiente Vis a Vis nos haremos un especial de Estados Unidos y lo rebatiremos fuerte. Pues sí, la verdad que ha sido una semana trágica, porque no pensábamos que estas cosas podrían ocurrir. Y encima no un solo tren. Es que me parece que en algún momento de las audiciones se dice no viene ningún tren y resulta que ya había llegado en ese momento y luego otro. Claro, es verdad que por un lado está el descarrilamiento del Lirio y luego está la terrible fatalidad de que a los pocos segundos un Alvia procedente de Madrid choca con esos vagones que habían descarrilado. ¿Usted tiene miedo a montar en tren? Bueno, yo te voy a contar mi experiencia personal. A mí me contrata o me pide el Colegio de Abogados de Málaga que vaya a su congreso el 29 de octubre pasado, o sea, hace 2 meses. Y bueno, al principio del viaje, normal. Y ya a partir de la mitad, una especie de movimiento. Bueno, yo me mareé, no te digo más que me mareé, ahora he oído que muchos se marean. Llegué allí, leí mi ponencia como pude, con muchísimo esfuerzo, y había preguntas. La primera pregunta contesté como pude y dije que, bueno, que el tren que se movía mucho. Y a la segunda pregunta me tuve que dar la vuelta en el escenario y allí mismo devolví. Fíjate qué horror, no me ha pasado nunca nada ni parecido. Entonces, en el tren de vuelta se cayó la Coca-Cola y ya no era
hacia los lados, era más bien no sé cómo decir, un tembleque, que ahora se han visto vídeos así. Y los empleados de allí me dijeron, bueno, tómese usted una biodramina, que es lo que hacemos nosotros. O sea... ¿No le había sucedido esto anteriormente? Nunca, jamás. Que estos últimos meses, bueno, de hecho, los maquinistas lo dijeron en agosto, yo tampoco había cogido el AVE. Una cosa es la experiencia personal de cada uno. Es que yo me impresionó porque no se podía escribir, no se podía leer. Lo digo porque es verdad que esta semana han circulado algunos vídeos de traqueteo del tren que yo lo he vivido. que no obedecen a la realidad, que son bulos. No, pues el mío te lo puedo Lo que hacen asegurar es incrementar el pánico para que, bueno, pues evidentemente la gente pues se crispe muchísimo más de lo que Yo no hice ningún vídeo, pero lo podía haber hecho y te puedo asegurar que, vamos, es que... Doña Esperanza, el Gobierno presume de haber aumentado la inversión del mantenimiento de las vías y, por otro lado, los sindicatos, evidentemente, denuncian esa falta de inversión. ¿Quién tiene razón? Pues eso al final lo tendrá que decir el juez, pero yo creo que el Gobierno tiene que asumir responsabilidades políticas porque es que no puede ser. Es que desde que ha llegado Pedro Sánchez tenemos el COVID, nos dicen los expertos, no hay ni un experto, 134.000 muertos. Luego el volcán de La Palma, dicen que iban a indemnizar, no les llegó el dinero. Luego la Dana, toda la culpa la tiene, ¿cómo se llama? Amazon. Y resulta que la señora ministra de Medio Ambiente, que es la que depende de la Confederación Hidrográfica del Júcar, estaba en París o en Bruselas haciendo campaña para que la nombren vicepresidenta de la Unión Europea. Y luego el apagón, que no ha habido nunca apagones. Yo tengo 74 años, nunca lo he visto. Y ahora tenemos esto, con la mejor alta velocidad que teníamos ayer, en una recepción que hizo un amigo mío, había una señora francesa que era amiga de los ferrocarriles franceses y dice que hace 4 años lo trajo, se lo encontró aquí y le dijo, bueno, esto es una maravilla, que vino con 10 personas para aprender de cómo hacíamos la alta velocidad. Y me dijo, bueno, la verdad es que me preguntó si yo creía que en Francia tenían que tratar a la gente de tú. Me lo dijo como para... Pero que este señor quería copiarlo todo. Pero hace 4 años ya estaba el Gobierno de Sánchez. Ya, pero estaban bien los trenes. Claro, a lo mejor es que estamos asumiendo demasiados trayectos, demasiados pasajeros y a lo mejor... No, es que no hay mantenimiento. Es que, a ver, vamos a ver, los trenes de las empresas privadas, que es a lo que primero quisieron echarle la culpa, primero pagan, segundo, han sido aceptados por el Gobierno para circular. Y les pagan una cantidad por cada uno de los viajes que hacen. De hecho, el ministro de Transportes dijo que les iba a subir más para que no pudieran rebajar, porque así no podían cobrar menos de lo que cobraba Renfe. Me acuerdo perfectamente de eso. Y claro, el ministro diciendo que el ferrocarril está en su mejor momento. Ahora eso no lo había vivido, pero había gente que estaba, estaba tirada por el campo. Vamos a escuchar a Óscar Puente, al ministro, dando explicaciones sobre lo sucedido y ahora le pregunto. La cuestión está ahora mismo en delimitar si esa rotura en concreto, que parece que es la primera que se produce, es la causa o es la consecuencia. Es decir, si la vía se rompe y el tren se descarrila, o si es el tren el que descarrila y al descarrilar rompe la vía, ¿no? Pues la CIAF ha emitido un comunicado hace unos minutos, no están en condiciones de emitir ninguna hipótesis, que todas están abiertas. Hemos escuchado desde hace una semana al ministro Óscar Puente dar explicaciones sobre lo sucedido. ¿Qué valoración hace y si cree que tiene algún mérito? Bueno, yo creo que él lo hace porque está convencido de que le va a ir bien, en vez de dimitir, que es lo que en mi opinión tenía que haber hecho. Te lo digo yo, que he dimitido 3 veces, pero es que este señor primero dijo que él descartaba absolutamente que fuera la vía, y luego resulta que no lo descarta, que es la vía. Y bueno, pues a mí me parece muy bien que vaya a los medios de comunicación, me parece estupendamente lo digo bien. porque, a ver, es verdad que algo que se tiene que poner en valor es que el ministro haya estado dando la cara en todo momento, ha dado todas las explicaciones. Otra cosa es que sean o no discutibles, pero esto tiene es que un primero valor. dijo... Lo digo por comparar Claro. la última gran tragedia donde, por ejemplo, quien tenía que dar explicaciones, que en ese momento era Amazon, ni estaba ni se le contar esperaba. que estaba en el restaurante con esta... bueno, pues es que yo creo que la que tenía que dar la cara era la ministra de Medio Ambiente, que no hizo la presa que tenía que haber hecho para evitar el barranco del Júcar y ni apareció. Estaba en París haciéndose ella propaganda para ser vicepresidenta de la Unión Europea con un sueldo de 20.000 euros libres de impuestos al mes. Pero, agárrate, que hay doña curva. Esperanza, dígame que es verdad que el ministro, aunque no esté de acuerdo con lo que diga y aunque ponga en No, que a mí me parece bien que el ministro vaya a los medios de comunicación. Exacto, Según a cuáles, según a cuáles. A Telemadrid no va, que le oí ayer. Pero estuvo más de 2 horas haciendo de rueda de prensa sin decir nada. Rueda de prensa. Mira, lo que yo creo que el ministro tenía que explicar es cómo es posible que en su ministerio haya 735 enchufados. Porque es que no hay... Adif ha dicho claramente que no tenía técnicos de esto. ¿Cómo no tiene técnicos si ella es la administradora de las infraestructuras ferroviarias? Y en el ministerio, pues es que ese ministerio ha sido una vergüenza desde que llegó Sánchez. Pero ahí teníamos a Koldo, consejero. Koldo, cuya experiencia era ser portero de no sé qué club. Koldo consejero no era. Sí, era consejero de una ¿no? filial de Renfe. Entonces, y luego, pues esto...
cuando han ido a hacer la soldadura de eso que se ha roto, se ha adjudicado a una UTE que previamente había hablado con Koldo. Y esa UTE, una de las empresas de esa UTE, había hablado con Koldo y le ha puesto un sueldo de 6.000 euros mensuales porque era su asesor para Sudamérica, para Latinoamérica. Y a su mujer, la otra empresa que también estaba en la UTE, bueno, otro sueldo. Pero mira, eso es corrupción, eso es corrupción. Claro, y la corrupción se tiene que esclarecer en los juzgados, está denunciado. Por supuesto, y yo les doy la presunción de inocencia, a diferencia de lo que hacen ellos. Pero te digo que me parece muy bien dar la cara, pero que en este caso el que tiene que dar la cara es Pedro Sánchez, porque el ministro es equivalente no a Amazon, a esta señora que cesaron, a la consejera. El ministro es el responsable. No, el responsable es el presidente del gobierno, que se está quitando de en medio de todo, cuando la realidad es que no han hecho el mantenimiento que tienen que hacer en las vías. Perdona un minuto, es que tú has dicho antes lo de la inversión, los 700 millones, ¿no? Parece ser que a ese tramo no llegó la inversión, la renovación. A ver, ahora esto es lo que habrá Segundo, Pedro Sánchez, porque demostrar. El ministro dijo que han puesto 700 millones, que yo no lo pongo en duda, pero resulta que Pedro Sánchez ha dicho que los jóvenes y los mayores podemos ir gratis en todos los trenes. Resultado, parece ser que hay muchos trenes en los que la gente que paga no puede ir porque los jóvenes, como es lógico, pues es gratis, salen todos los fines de semana y todos los días. ¿Y sabes cuánto cuesta eso? 1.300 millones, o sea, 3 veces más que lo que han invertido en infraestructuras. Entonces, que es una vergüenza. Ahora hay una comisión de investigación, hay un informe preliminar y se está averiguando. Comisión de investigación, no. Creo que hay una comisión que depende íntegramente del Ministerio, aunque tiene unos muy sólidos ingenieros de caminos. No lo pongo en duda. Claro, pero digo son los que depende. Los que tienen que decir cuáles son las causas de lo que acaba de suceder. Pero esto no es Inglaterra, donde ponen todas las comisiones de gentes que nada tengan que ver con el gobierno. No, aquí la comisión está, aunque sé que está hecha por los ingenieros de caminos, canales y puertos muy sólidos, pero su dependencia es del Ministerio. Entonces, pues eso yo no lo pongo en duda, pero me gustaría mucho más que fuera a la anglosajona. Y me da muchísima pena, porque realmente, bueno, es que ayer oímos, el ferrocarril a la Meca se ha suspendido. Claro, iba a ir el ministro y lo han suspendido. Hoy hemos conocido, creo que hace poco, un tuit del ministro, que es muy aficionado a la red tuitear social, para insultar, anular a todo que el tramo en cuestión, el tramo de Adamuz, estaba revisado desde el 2023. Y eso ha dicho, pero parece ser que hay una marca ha presentado un en uno de las traviesas que tiene el escudo de Renfe antiguo, que se cambió en el año 2005. Y ahora se está diciendo que, pero sí da igual, porque por ser antiguo no quiere decir que sea malo. El problema es que han dicho los maquinistas que hay unos trenes que se dedican por la noche a comprobar por ultrasonidos o por no sé qué, antes de que salgan. Y esos trenes parece que existen 7 y hay 3 que están metidos en los pues todo esto es garajes y que no los sacan. Que resolver para conocer cuáles son las causas que han provocado esta absoluta fatalidad. Déjeme la causa ya la sabemos, bueno, que la vía estaba rota por la soldadura, por la traviesa, porque habían utilizado material por lo que sea. La principal hipótesis, y ahora los técnicos que el ministro tienen lo que descartó seguir y luego trabajando para llegar al final de la cuestión y que sepamos exactamente todos los detalles que han provocado este terrible accidente. Pero mira, una cosa es la responsabilidad penal y judicial, que lo dirán los tribunales, y otra es la responsabilidad política. Pero la responsabilidad política hay que asumirla. Estoy de acuerdo en que una cosa es la responsabilidad judicial y otra la política, pero es verdad que muchas veces hay que esperar a saber qué es lo que sucede para, por ejemplo, exigir una dimisión. Yo creo que no. Mira, en Grecia ha habido un accidente ferroviario como este, que han muerto 50 personas, y el ministro ese mismo día dimitió y dijo que era por respeto a las víctimas. Si es que el ministro tiene que dimitir. El ministro tiene que dimitir. Hay quien apunta que debe dimitir y hay quien no. Pero déjeme que le pregunte sobre su partido, porque es verdad que en los primeros momentos después del accidente hemos visto sintonía, hemos visto cómo de alguna manera ha habido comunicación con las dos administraciones, tanto Juanma Moreno como Presidencia del Gobierno. Pero, ¿quiere decir la Junta de Andalucía con el Gobierno de la Nación? Absolutamente, en los primeros momentos ha habido total sintonía. Y es exactamente igual que en Valencia. ¿No se acuerda usted de Carlos Mazón dándole las gracias a Pedro Sánchez hasta que Pedro Sánchez le niega que venga el ejército? Creo que es bastante unánime que todo el mundo ha puesto en valor cómo se ha trabajado en esos primeros instantes guardando el duelo porque de las víctimas. El presidente lo que decía eran todo menos politizar, y se olvida de que Pablo Iglesias, al que le hizo su vicepresidente, decía que había que politizar el dolor. Lo decía, ahora ha dicho lo contrario, porque claro, depende de a quién le echen la culpa. Le quiero preguntar, Esperanza, sobre, pasados unos días, obviamente, hemos visto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, y hemos visto a Feijóo, que han elevado un poco más el tono y cree que hay claramente
direcciones distintas dentro del Partido Popular? Porque hay quien apunta a que efectivamente hay una línea mucho más de respeto institucional, que puede ser la de Juanma Moreno, y otra línea mucho más... ¿Pero usted le llama respeto institucional a lo que hizo el Partido Socialista con Mazón en Valencia? No, yo llamo respeto ¿A qué llama institucional. usted? Claro. Yo llamo respeto institucional a que cuando existe una tragedia que conmociona a toda una sociedad, a lo mejor las diferencias políticas hay que aparcarlas durante un tiempo y luego ya hay que empezar a pedir explicaciones y responsabilidades, obviamente. Pero sí que es cierto que hay dentro del Partido Popular gente que eleva más el tono que otros. Entonces, no sé, y yo le pregunto como miembro del Partido Popular si hay direcciones distintas dentro del partido. Yo creo que no, pero además lo ha dicho usted, que tanto Feijóo como Ayuso han elevado últimamente el nivel de petición de responsabilidades. Pero es que yo creo que las responsabilidades políticas hay que asumirlas. El presidente le preguntaron las responsabilidades políticas y contestó, las estamos asumiendo todos. ¿Pero qué es estar asumiendo responsabilidad política? Decirlo. ¿Pero quién ha dimitido? Pero si es que la dimisión es una cosa que le honra al que dimite. Yo no creo que sea una deshonra. ¿Usted cree que con la dimisión se conseguiría, por ejemplo, recuperar la confianza en la red ferroviaria? Pues yo creo que sería algo a favor, porque dirían, pues mire, sí, efectivamente, yo no tengo ninguna culpa de eso, porque yo no reviso las vías, pero efectivamente yo soy el ministro responsable y dimito. Es que yo he dimitido y no, es que no pasa nada. Eso honra al que dimite. Mientras que el agarrarte al cargo, yo creo que hace lo contrario. Pero vamos, en este caso, a mí me parece que ha habido cosas muy terribles. Mira, a mí lo que me parece peor de todo no es del ministro Puente, es que el ministro Marlaska mintiese descaradamente diciendo que al otro coche, al otro tren, al de Albia, había llegado el socorro inmediatamente. Me parece que habló de las 8:30. Y resulta que los guardias civiles que allí estaban solo tuvieron conocimiento de que había otro tren por un pasajero que salió andando. Y tiene la mala suerte Marlaska que el pasajero que salió hizo fotos y las fotos quedan con la hora. ¿A qué hora las ha sacado? Aquí hay audios. No, perdona, pero es que es muy importante. Esto es lo que. Pero esto es lo más importante para mí. Que resolver. No, pero es que no se puede resolver porque la gente se estaba desangrando y tardaron una hora en llegar. Y eso es lo que es muy, muy grave en mi opinión. Y que pretendan ahora quitar, es mucho mejor decir, pues efectivamente no funcionó. Pues es que resulta que en Atocha habían perdido el tren Albia. Toda no esta confusión y todos estos mensajes que no están claros es lo que se tendrá que investigar en la comisión que se está investigando. Pero ¿usted qué quiere? ¿Que hagan como con el apagón? ¿Que nos tiremos ahí un año? Son las eléctricas, luego no son y no nos dan ninguna explicación. Evidentemente, lo que quiero, como usted, es que se resuelva hasta el fondo de la cuestión este suceso, sobre todo por respeto a las víctimas. Pero es que los hay que no necesitan una investigación. Hay un señor que estaba subido en el Albia, que hizo fotos, en las fotos queda marcada la hora, y que él fue el que avisó a los 2 guardias civiles que había allí. Los guardias civiles habían estado haciendo declaraciones a todo el mundo, y ayer, esta mañana he oído por la radio que les han prohibido hablar. Entonces algo pasa ahí. Yo ahí, Esperanza, sí que le digo que creo que necesitamos tener toda la información para poder evaluar exactamente qué es lo que sucedió. Pero la que tenemos ya es suficiente. Es suficiente saber que no llegaron los servicios de emergencia al Albia. No haría falta comisiones de investigación, ni haría falta saber cuál es la hipótesis principal por la cual descarrila el primer Irio y luego llega al Albia y se choca. O sea, pero vamos a ver, pero los datos que ya tenemos, un señor que saca las fotos, unos guardias civiles a los que les avisan que está el Albia, que no lo habían recibido, una central de esto que es la de Atocha, que le pierde... manera, Esperanza, y luego lo podrá comprobar si sigue viendo La Roca, porque vamos a establecer una comunicación con alguien que estuvo pendiente del 061 ese día. Hay testimonios... ¿Qué es el 061? Los que reclaman la ayuda para poder socorrer a las víctimas. Entonces, aquí hay testimonios contradictorios, que será lo que se tenga que resolver. ¿Contradictorios? ¿Por qué contradictorios? Pues porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. No, pero hay una realidad cuando ha llegado los servicios de emergencia al Albia. Pero estamos escuchando testimonios con una realidad y testimonios con otra realidad. Desde el centro de operaciones, desde Atocha, desde Adif. Claro. Yo creo que... pero es que si nos enroscamos el horario, no podemos Nuria, el avanzar. horario está clarísimo y desgraciadamente es así, y yo lo lamento, porque lo que han querido decir el gobierno, me parece que lo ha dicho Marlaska, es que la muerte fue instantánea. Pues creo que no fue tan instantánea. Pues eso, de hecho, han dicho algunos que le sacaron de los enfermeros... Le vuelvo a repetir que creo que es lo que realmente van a tener que judicializar y llegar hasta el fondo de la cuestión para que luego se asuman las responsabilidades oportunas. ¿Por qué no le dejan hablar? ¿A quién? A un guardia civil, uno de los ¿Pero dos. quién que no le estaba deja ahí. hablar? Pues es de suponer que serían sus jefes, porque ya estaba, lo he oído esta mañana por la radio, estaba comprometido con una emisora de radio y le dije, no, mire, ya no va a hablar. Bueno, por haber venido a ti, Nuria, por dejarme decir todo lo que pienso. Otra cosa es que sea verdad ya te o que dije no sea que no verdad. íbamos a estar de acuerdo. Sí, pues tenía razón.